Bendecido sea el nombre del Señor. En primer lugar, le damos muchas gracias a Dios por su misericordia y por su ayuda. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Repito, Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Es el crecimiento de la semilla. Y nuestro hermano César va a leer. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla a la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Tú, Javi, vas a coger Hechos 16, verso 30 al 34. Hechos capítulo 16, verso 30 al 34. Después lees. En primer lugar, esta parábola del crecimiento de la semilla tiene algo singular. ¿Y qué es? Que solamente la dice Marcos. Mateo, Lucas y Juan no la mencionan. O sea que lo poco o lo mucho que podamos extraer de ella está aquí. Porque hay parábolas o pasajes o acontecimientos que están repetitivos, que están repetidos en Mateo o en Marcos o en Lucas o en Juan. Claro, y leyendo ese pasaje en las 2 o 3 lugares donde está narrado, pues cada lugar arroja una pequeña luz distinta. Coges todas y digamos, y te amplía la visión. Pero aquí nos encontramos que solamente, hermanos, solamente hay una cosa, nada más. Ven para acá, Javi, un segundo. Javi, ven para aquí un segundo. Mira esto, que se ha puesto esto. Ya está. En primer lugar, repito lo que he dicho antes, es una parábola que está escrita en Marcos. Y hay algo más significativo, hermanos. Es que Marcos no fue testigo de lo que cuenta. Mateo sí. Vocea un poco más. Juan sí. Pero Marcos no. En que todos sabemos que Marcos fue el secretario de Pedro. Otra cosa que me llama la atención es la posición de la parábola. Si observáis, está el después de la parábola del sembrador. Primero se predica la parábola del sembrador, Marcos. La parábola del sembrador es lo contrario a la parábola del crecimiento de la semilla. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Está en los 3 evangelios. Es una de las parábolas famosas de Jesús, la parábola del sembrador. Hay una relación muy estrecha. Esta parábola, la parábola del crecimiento de la semilla con la parábola del sembrador, muy estrecha. Y ahora vamos a ir por partes. En la parábola del sembrador, toda la responsabilidad cae en la tierra. Dice que un sembrador se puso a sembrar y que una semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Otra semilla cayó en pedregales y como no tenía profundidad, la tierra cayó, digamos, en la superficie. No entró, no caló lo suficiente profunda porque era una tierra con mucha piedra. Entonces la semilla, cuando se siembra, crece y a no poder crecer hacia abajo, crece hacia arriba. Viene el sol y la quema enseguida. Y otra semilla cayó entre espinos. Los espinos crecieron. Y cuando crecieron, la ahogaron. No antes, Cuando crecieron los espinos, la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra y que dio fruto. ¿Os dais cuenta?
es el mismo sembrador, es la misma semilla, pero 4 tierras distintas, 4 actitudes distintas, 4 corazones distintos. Nos ahorramos el trabajo de aclarar eso de la buena tierra, porque hay un mensaje que está en YouTube, que lo tengo grabado, que lo podéis escuchar si os apetece, cuando queráis, que es la buena tierra. Cuando dice la Biblia que no hay justo ni a uno, que no hay ni uno bueno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. ¿No dice eso la Biblia? Que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué es la buena tierra, hermanos? Si la buena tierra no existe. La buena tierra es donde Dios interviene. Amén. O sea que tú eres mejor que yo, eras mejor que yo porque tú te has convertido, ¿no? Y como tú te has convertido, eres mejor que yo. Yo conozco a gente en la carne, humanamente hablando, horizontalmente hablando, que son mejores que yo. Y no están en el Señor. Horizontalmente hablando, repito. La diferencia que hay, que yo creo en Dios, he recibido a Dios, he aceptado y creo que Cristo me ha aceptado por gracia. Pero hay gente, repito, que no es cristiana. Mi mujer me ha contado un testimonio de una señora que ella conoce, que tiene un cáncer ella, y su hija otro. Y van a un lugar, a una iglesia, a repartir alimentos por ayudar. Y la hija y la madre se están muriendo. Y yo me imagino que habrá cristianos que estén malos y estén llorando. Y esta inconversa, en vez de llorar, lo poquito que le queda de vida lo usa para hacer bien a los demás. ¿Os dais cuenta el detalle? ¿Qué es la buena tierra? Pero bueno, vamos a dejarlo. Repito, en la parábola del sembrador hay una relación muy estrecha con la primera parábola. El sembrador, la primera, enfatiza la responsabilidad humana. El Evangelio lleva fruto solo cuando el corazón responde favorablemente. Leemos en Hechos capítulo 16, versículo 30 al 34, nuestro hermano Javi lee. Y sacándoles les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Y labraron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. O sea, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y sabéis que hubo un milagro, que estaban cantando cánticos y alabando al Señor, el carcelero de Filipos le dice: Señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le dijeron algo muy sencillito: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa de tú y tu casa, cuidado, que algunos la han interpretado muy mal, porque la han generalizado. No, hermanos. Yo conozco a cristianos y hay hombres de Dios maravillosos que sus hijos no son cristianos. O sea, esa promesa específicamente fue para ese hombre, porque Pablo, yo pienso que inspirado por el Espíritu Santo, le inspiró esa palabra: cree y serás salvo tú y toda tu casa. Y así se cumple, porque posteriormente dice que toda su casa creyó. O sea, el motivo que se salvó su casa es porque toda su casa creyó. Si cree tu casa, se salva como tú. Lo que sí hay algo, hay una ventaja, que si tú te conviertes y crees, pues ya viene la luz por medio de ti a tu casa. De acuerdo, pero puedes convertirte tú y tu mujer no se puede convertir, o tu hijo, o tu hermano, o tu madre. Es que hay algunas personas que, como mi padre o como yo me he convertido, mi casa es salva. No, tu casa es salva si los miembros de tu casa son salvos si creen en Cristo. Pero si no creen en Cristo, no pueden ser salvos, porque tú creas en Cristo y seas cristiano. ¿De acuerdo? Amén. Bien. No obstante, nada puede hacer un hombre por sí mismo.
Aquí dice que un hombre, no César, echó la semilla en la tierra, ¿no? Sí. Echó la semilla en la tierra. ¿Y qué hizo? No hizo nada más. Léela otra vez, Bueno, la parábola. desde el 26. Sí. Vale. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día. O sea, busca Eclesiastes capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11, verso 5. El hombre echa la semilla en la tierra y dice que cuando la echa, se acuesta, duerme, o sea, que no hace nada. O sea, que toda la carga va para la semilla. O sea, aquí el énfasis está puesto en la semilla. Y en la parábola del sembrador, el énfasis está puesto en la tierra. ¿Os dais cuenta la diferencia? En la parábola del sembrador, el énfasis está puesto en la tierra. Y en la parábola del crecimiento de la semilla, el énfasis está puesto en la semilla. Y dice que el hombre sembró la semilla, ¿no? Y no hizo más que eso. Bien. Eclesiastes 11:5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, en cita, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Primera de Corintios. Le dice Eclesiastes, como tú ignoras cómo crece una mujer que está encinta, cómo crecen los huesos de la criatura dentro de la mujer que está encinta, y como tú ignoras la dirección del viento, así ignoras la obra de Dios. Este sembrador, César, lee el versículo 31. ¿De Eclesiastes? No, De Marcos. Marcos. Voy. Capítulo Perdón, el crecimiento de la semilla. Verso 27. 27. Y duerme y se levanta Y duerme, de noche. Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. No sabe él cómo crece. El sembrador, el agricultor no sabe cómo crece. Él siembra la semilla, pero si le pides una explicación no te la sabe dar. Porque no la hay. El sembrador, el agricultor, se limita a sembrar. Porque la vida está en la semilla, no está en el sembrador. Eso es importante entender, ¿eh? La vida está en la semilla, no está en el sembrador. El poder de transformar y convertir a una persona no está en el sembrador, está en la semilla. Y para ilustrar esto tenemos dos cosas. Primero leo una historia, o hablo de una historia, y luego leemos un texto en 1 de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Hubo un hombre de Dios en el Antiguo Testamento llamado Jonás, que ya sabéis la historia, que Dios le mandó a predicar a Nínive, ¿no, Consuelo? Sí. Pero Jonás no quería que los ninivitas se salvasen. De tal manera que Jonás, que no quería, y se marchó en dirección opuesta a lo que Dios le mandó. Pero bueno, sabemos toda la historia de Jonás. Y cuando fue Jonás, si Jonás no quería Javi que se salvase, ¿con qué actitud positiva, con qué amabilidad podía predicar? Si él en realidad no quería que se convirtiese nadie. Quería el castigo para los ninivitas. De tal manera que cuando se convierte los ninivitas, él pide la muerte por el disgusto que tuvo porque los ninivitas se convirtieron. Si la vida está en el sembrador, en Jonás, los ninivitas no se hubiesen convertido, ¿verdad? Se convirtieron porque la vida estaba en la palabra. Amén. De ahí sacamos la conclusión, una conclusión que voy a decirla porque me agrada, me encanta. A veces yo no digo que esté mal dicha, pero no es exacta. Repito, no digo que esté mal dicha, pero no es exacta. Y Dios
te convierte por medio de mí. Eso lo he dicho yo muchas veces. Ahora creo que es más exacta que diga, y Dios, a pesar de mí, te ha convertido a ti. Amén. Porque yo, el que convierte es la palabra, ¿sí o no? Amén. Yo te predico el Evangelio y el Evangelio tiene tanto poder que te convierte. Y digo que pese a mí te convierte porque tú sabes que me conoces, que somos del mismo pueblo, conoces mis errores, mis fallos, mis deficiencias, que dejo mucho que desear, y a pesar que conoces mis fallos, mis errores, mis deficiencias y mis equivocaciones, el Evangelio tiene tanto poder que a pesar de mí, mis fallos no obstaculizan el poder que tiene el Evangelio. Amén. Y tú te conviertes. Por eso, ahora, decía antes que no digo que esté mal dicho, pero para mí está mejor dicho. Dios te convierte por el Evangelio a pesar de mí, no por medio de mí. Porque hay personas que viven en una iglesita pequeñita, de un pueblecito, de toda la vida, y la verdad, todos dejamos mucho que desear, todos suspendemos, todos en algún momento hemos dado algún mal testimonio. Entonces, si el auditorio que conoce nuestros fallos, nuestros errores, demasiado, yo por mi parte he tenido demasiados errores y demasiados fallos y demasiadas equivocaciones, pero a pesar de mis errores, de mis fallos y de mis equivocaciones, la palabra, el Evangelio tiene tanto poder que a pesar de mí, el Evangelio te convierte a ti. ¿Os dais cuenta? Por eso digo que es más correcto decir, a pesar de mí, el Evangelio te ha convertido a ti. Para que la gloria se la lleve Dios, que es el que se la merece y no el hombre. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, si al día siguiente de haber sembrado, da una mirada al campo, el sembrador, ¿qué ve? Nada. Siembra la semilla queda enterrada, ¿sí o no? En la tierra, y a las 24 horas mira el sembrador, el campo. ¿Qué ve? Nada. No ve nada, ni entiende nada. Leemos Corintios, capítulo 3, versos 6 y 7. Yo planté a Apolos, regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Juan 6. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Pablo, que era un gran predicador, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ni lo doy yo ni lo da Apolo, el crecimiento lo da Dios. Juan capítulo 6. El crecimiento lo da Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en la semilla la vida. Bendecido sea el nombre del Señor. San Juan capítulo 6, versículo 63. Versículo 63 del capítulo 6 de San Juan. Voy. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que os he hablado son espíritu y vida. Las palabras que os he hablado, dice Jesús, la palabra que os he hablado son espíritu y vida. ¿Os dais cuenta? O sea que todo el poder, toda la responsabilidad, todo el énfasis, ¿dónde cae? ¿En la tierra o en la semilla? ¿O en la palabra? El mismo Cristo lo dice en Juan 6:63. La carne para nada sirve, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Es que para que sean vida tienen que ser del espíritu. ¿Os dais cuenta? San Juan coge tu capítulo 3. Al día siguiente de haber sembrado, da una mirada al campo y ve alguna vida, nada. De la misma manera, nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra. De la misma manera que este agricultor ha sembrado la semilla, la ha enterrado en la tierra,
y a las 24 horas o a las 48 mira la tierra y no ve nada, y no entiende nada, a no ver nada, a no entender nada, no tiene control del crecimiento. Y Pablo lo ha aclarado en Corintios, ¿no? Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Y luego remata, ni el que planta es nada, ni el que riega es nada. O sea, tú que has plantado no eres nada, y yo que he regado no soy nada. Es Dios el que da el crecimiento. Aleluya. Y ahora vamos a ver qué dice Dios, Jesús en persona de esto. San Juan capítulo 3, versículo 5. De San Juan capítulo 3, del 5 al 8, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahí Jesús le dice a Nicodemo, cuando le dice, te es necesario nacer de nuevo, y si no naces de nuevo, ni entras ni ves el reino de Dios. Y Nicodemo no lo entendía. Y Jesús en persona dijo que tenía que nacer de agua y de espíritu. ¿Sí o no? Amén. Y puso una analogía. Como el viento es soberano y se mueve y no lo ves, pero lo sientes, ¿sí o no? En la cara el viento, pero no lo ves. Y como el viento fuerte mueve las cosas y ves las manifestaciones del viento, un día que hace mucho viento, ves las ramas del árbol, cómo se mueven, ¿sí o no? Ves las manifestaciones del viento, pero nadie ve al viento. Ni sabes por dónde va, ni sabes por dónde viene. Tan pronto viene por un lado, como a la media hora cambia de dirección. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aleluya. Ahí habla de la soberanía de Dios. Amén. Amén. El nuevo nacimiento, hermanos, es una obra hecha por Dios en solitario. El nuevo nacimiento no es una cosa que tú tienes que hacer. No. Es una cosa que tiene que acontecer. Y el mundo evangélico piensa que es una cosa que nosotros tenemos que hacer. No, hermanos. Tú no puedes hacer nacer a ti mismo, hacerte nacer de nuevo. Por eso recalco otra vez. El nuevo nacimiento no es una cosa que tú o yo tengamos que hacer. Es una cosa que tiene que acontecer. Bendecido sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, hemos leído, ¿no? Capítulo 3, a ver, 6 y 7. ¿No lo hemos leído eso, no? Sí. Juan. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahora Pablo a los filipenses les dice que él está persuadido, que está convencido. Esta persuasión que tiene Pablo es hecha y realizada por el Espíritu Santo en su vida. Estoy persuadido que el que comenzó, él, hablando de Dios, en vosotros, no con vosotros, en vosotros. ¿Os dais cuenta? El que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Santo Cristo. Pero a veces, hermanos, nosotros queremos hacer obra donde Dios no lo ha hecho. Y donde Dios todavía no ha hecho obra, habrá que orar y suplicar a Dios. A ver si entra en los planes de Dios hacer la obra en la vida de esa persona que tú deseas que haga Dios su obra. Pero recuerda esta palabra. A veces quieres hacer obra donde Dios no la ha hecho. Y nadie puede crecer si antes no nace. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso a veces, por medio de mandamientos, normas y reglas, apartamos a las personas del mundo.
pero eso no es ser salvo. Dios nos manda que te apartes del mundo, te manda que te transforme, y el que transforma es el Espíritu Santo. Y al transformarte el Espíritu Santo, la transformación que hay en ti, hay una manifestación, y la manifestación es que tú solo, voluntariamente, te apartas de las cosas de este mundo que te contaminan. Pero eres tú el que decides apartarte de este mundo, porque es la manifestación de la transformación que ha habido de Dios en tu vida. ¿Entendido? Que eso es muy importante. No confundir la causa con el efecto y el efecto con la causa. La causa que una persona... Mirad mismo, aquí tengo yo un testimonio en mi casa ahora mismo. Tengo a un niño de 13 años y a otro de 14 años recién cumplidos. Yo tengo nietos de 14 años y tengo bisnietos. Tengo un niño de mi Maica, de una nieta mía, que tiene 14 años. ¿No creéis que un niño de 14 años y un niño de 13 años, con uno mayor que tengo 70 años, que puedo ser no su abuelo ni su padre, su bisabuelo, se aburre? Pues estos dos niños quieren estar todo el día conmigo orando o leyendo o escuchando o hablando de Dios. ¿No veis ahí el nuevo nacimiento? Lo lógico es que se aburran conmigo, pero no se aburren conmigo, y eso me recuerda en mis tiempos. ¿Por qué tus tiempos, machaco? Yo me entregué al Señor pues con 16 años, y recuerdo a un hombre de Dios llamado José, que fue el responsable de Valladolid, que yo le llevo 2 años, que se entregó él con unos 12 años. Su padre y su madre, que en paz descanse, eran inconversos en aquella época, y su familia. Y él nada más quería orar. Como un niño con 12 años, su familia pues es normal, y él nada más quiere orar y leer, orar y leer. Y como tenía un tío en Aranda convertido, se venía a Aranda, porque el tío estaba convertido. Y nada más estaba en la iglesia, queriendo orar y buscar al Señor, con 12 años. Y cuando los niños iban a jugar, él decía que se iba a orar. ¿Veis lógico eso? Entonces, eso que se aparten del mundo por medio de obligaciones y mandamientos, eso es humano, eso es religión, eso es yoísmo, eso es legalismo. Dejar al Espíritu Santo que transforme una vida. Y cuando transforma el Espíritu Santo una vida, esa vida ser transformada, la manifestación de esa vida, es que Él solo, se va a apartar de lo que a Dios le desagrada y se va a acercar a lo que a Dios le agrada. Amén. Y va a cumplir la palabra esta que dice Juan: no améis las cosas de este mundo. Juan no dijo apartaos de este mundo, dijo no améis las cosas de este mundo. Pero esas personas que tú has logrado que con tus prohibiciones se aparten del mundo, pero se le van los ojos detrás del mundo, están en desobediencia, porque Dios no solamente manda que te apartes del mundo, te manda que no ames las cosas del mundo. ¿Quién lo dice eso? El apóstol Juan, en las cartas: no améis las cosas del mundo. Y ahora recalca: y si alguno ama al mundo, no que esté en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Palabras textuales de la Biblia. Eso solamente lo puede conseguir la semilla, la vida. ¿De acuerdo? Y Pablo dijo: estoy persuadido, estoy convencido, porque a Dios le sobra categoría, le sobra fuerza para terminar lo que él empezó. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, y si alguno se va al mundo, tiene que volver. ¿Sabéis por qué el hijo pródigo volvió? Porque el hijo pródigo estaba entre los cerdos, pero no era cerdo, era el hijo pródigo, era hijo. Pródigo, sí, la palabra pródigo no anula la palabra hijo, y la palabra hijo no anula la palabra pródigo. Era un hijo entre los cerdos, y entre los cerdos se acordó de su padre. Ningún cerdo se acordó de su padre, ¿a qué no? El hijo se acordó de su padre. Los cerdos estaban en el cielo, felices, contentos y alegres, pero el hijo pródigo estaba fuera de su lugar, fuera de su sitio.
y pensó y recordó: ¿cuántos en la casa de mi padre, jornalero, están bien? Y yo aquí estoy pasando hambre. Y pensó en la casa de su padre, y pensó en su padre, y planificó en su pensamiento, en su idea. Esos pensamientos y esas ideas se las puso el Dios Espíritu Santo en el corazón. Iré donde mi padre y le diré que he pecado contra él y contra el cielo, que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Y se puso en pie y se marchó donde el padre, ¿sí o no? Y ya sabéis todos la historia. Yo pienso que un hijo de Dios se puede ir al mundo y puede estar, yo qué sé, unos días. El otro día fui a ver a un enfermo y me encontré con una persona que prefiero no decir su nombre, que yo le conozco desde niño. Por cierto, como persona, una buena persona. Y le dije: mira, tú haces cosas que no son de Dios. Y cuando haces cosas que no son de Dios, por ejemplo, que te emborrachas, o que bebes, o que estás de juerga, al otro día no eres feliz. Y me contestó: no. ¿Sabes por qué no eres feliz? Porque eres de Dios. El que es feliz pecando, el que está cómodo pecando, ese no es de Dios, es hijo del diablo. Pero el que no es feliz pecando, el que está incómodo pecando, como estoy incómodo, como no soy feliz, me quiero marchar donde no soy feliz, me quiero marchar donde no estoy cómodo y me quiero ir donde soy feliz y donde estoy cómodo. ¿Por qué no estás cómodo? ¿Por qué no eres feliz en el mundo? Porque soy de Dios. Soy débil, tengo una naturaleza mala, caída, he caído, he ofendido, he defraudado. Estamos de acuerdo, pero no puedo dejar pensar en Dios. En el fango del pecado, en el cieno y con los cerdos, pienso en mi Padre. Aleluya. Y en su casa. Y me da mucha alegría pensar en la casa de mi Padre. Y viene el deseo: iré donde mi Padre. Y así lo hizo, fue. Que Dios nos ayude. Aquella persona que esté mal, aquella persona que está haciendo cosas que no están bien hechas y no sea feliz y esté incómodo, esa es la voz del Espíritu que te llama para que vuelvas como el hijo pródigo. Aleluya. Y aquella persona que es feliz y que está cómoda como está, todavía, hijo mío, en ti no ha hecho la obra. A lo mejor mañana, o pasado, o de aquí un mes, Dios puede hacer la obra y te puede llamar, porque Dios es misericordia. Pero hablamos del hoy, porque el ayer pasó, el hoy es mío, el mañana es de Dios. Bueno, Hablamos de hoy. Hoy, si eres feliz y cómodo pecando, no eres de Dios. Hoy. Mañana puede haber una intervención divina y puede ser de Dios. Como Saulo un día mataba a los cristianos y al otro día Jesús le salió al camino en Damasco y se convirtió y fue el gran apóstol Pablo. Pero eso lo puede hacer Dios y no yo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, claro que puede sembrar la semilla, arrancar la maleza, labrar la tierra, el labrador, fertilizar y tal vez hacer un canal para llevar el agua a un campo, a su campo. Todo esto es importante, ¿sí o no? Que el labrador quite la maleza, prepare la tierra, lleve agua al campo. Son cosas importantes. Ahí entra la responsabilidad humana. Porque yo creo, hermanos, en la soberanía de Dios y creo en la responsabilidad humana. Lo que creo en la responsabilidad humana como copiloto. Y como piloto no. El piloto es Dios. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Repito, yo creo en la soberanía de Dios y creo en la responsabilidad humana. Pero creo en la responsabilidad humana como copiloto, no como piloto. Bendecido sea el nombre de Dios. Aleluya. Y entonces en la responsabilidad humana puede el labrador sembrar la semilla, no quedarse en casa, irse al campo y sembrar la semilla, porque si tienes una semilla y te la quedas en casa y no la siembras, no, la semilla es para sembrarla. Puedes sembrar la semilla, arrancar la maleza, labrar la tierra, fertilizarla
y tal vez hacer un canal para llevar agua a tu campo. Todo esto es importante. Y al final debes todo lo que el agricultor puede hacer, algo importante, y que es confiar en Dios y en la semilla. Santo eres Dios. ¿Os dais cuenta? Amén. Y a veces, hermanos, a veces con mucha frecuencia, intentamos hacer cosas. Lo demás ha de quedar todo a cargo de la semilla. Ah, una cosa importante. El crecimiento de la semilla no se puede forzar. Amén. Imaginaros que voy yo al campo, he sembrado unas lechugas y cojo las hojitas de la lechuga y con la mano intento estirarlas. ¿Creéis que puede crecer las hojas por eso? No. Además, lo demás ha de quedar todo a cargo de la semilla. El crecimiento de la semilla no se puede forzar. Y escuchadme ahora esta palabra. La actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa de Dios. Coge Santiago, César. La actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa de Dios. Y lo repito por tercera vez. La actividad del hombre siempre es el resultado de una obra previa de Dios. Santiago capítulo 1 y tú coges Deuteronomio 30, versículo 6. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Amén. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, ¿sí o no? Amén. El que salva es Dios, ¿estamos de acuerdo? Amén. Pero Dios ha escogido, no yo, ni tú, Dios ha escogido el método para salvarte. No solamente Dios es el Salvador, como es Dios y el Salvador, Él es el único que tiene derecho de escoger el método para salvarte. Y el método para salvarte es su palabra, el Evangelio. Amén. Y a veces nosotros, con buenas intenciones, hermanos, que yo veo a hermanos con muy buenas intenciones y con muy buen corazón, y que Dios los bendiga, que intentan hacer la obra por medio de la actividad. Y es bueno la actividad, vamos a ver. La actividad yo la comparo a preparar la tierra. ¿Y qué es preparar la tierra, hermano Machaco? Yo veo un campo, voy a un pueblecito. En ese pueblo me entero que hay una persona enferma y me voy a visitarla. En ese pueblo me entero que ha partido una persona, me voy al entierro. En ese pueblo me entero que es el cabo de año de una persona y me voy al cementerio a acompañarles. Intento guardar un buen testimonio. Me entero que en ese pueblo hay una persona que un día no tiene para comer. Me entero, voy a su casa y le doy para comer. Intento guardar un buen testimonio. Claro, y con un buen testimonio, y siendo cariñoso con ellos, y siendo amables, pues ven la luz en mí. Porque Dios me ha dicho, vosotros sois la sal y vosotros sois la luz. ¿No dijo eso? Amén. Eso es ser la sal y ser la luz. Entonces el pueblo, viendo mi comportamiento, viendo tu comportamiento, tu actitud, que a lo mejor haya uno que cae malo un hijo y está ingresado en el hospital y está grave, y ahora va el pastor, se entera y se va al hospital y se queda se queda en la puerta. Nada más sentarse en la puerta, se sienta con el enfermo, con el padre, con el abuelo, con los tíos, y se tira como uno de la familia. Horas y horas en el hospital, y todos los días, y todos los días, y todos los días. Y se ha ganado a la familia. Y toda la familia está agradecida de él. Entonces, ahora que te los has ganado, hermano, ahora que te los has ganado, háblales de Dios. Háblales de lo que Dios no quiere que hagan. Y háblales de lo que Dios quiere que hagan. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Pero si cuando has preparado la tierra, que te has tirado 6 meses, que todo el mundo te aprecia, te quiere y te respeta, te vas,
has preparado la tierra. Pero yo pregunto, ¿es de inteligente sembrar sin preparar la tierra? No. ¿Y es de inteligente preparar la tierra para no sembrar? Ahora, después que la gente tiene una buena opinión mía, Consuelo, pues soy la persona cualificada para decirle, ven para acá, hermanito. Esto que haces no es de Dios. Dios no quiere esto. Y ahora empiezo a administrar y a corregir, administrar y a corregir, administrar y a corregir, administrar y a corregir. Después. ¿Por qué? Porque he estado 6 meses preparando la tierra. Ahora van al culto, escuchan la palabra y ahora les tengo que decir, no se puede practicar la mentira, no se puede maldecir, no se puede tener envidia, hay que perdonar. Y empiezo a exigir lo que la palabra dice, ¿sí o no? O siempre voy a estar con la actividad. Por eso cuando te vas, de algunas iglesias ha pasado, que es bueno, que tiene su parte buena, cuidado. Fulano la han sacado en hombros de la iglesia cuando ha salido. Por tanto que le quieren. Gloria a Dios, porque es bueno que una iglesia quiera al hombre de Dios. Eso es una señal positiva, y buena, y a lo bueno hay que llamarle bueno toda la vida. Pero le pregunto, ¿y fulano? Bueno, el de siempre, ya sabes, se dedica a la estafa. Y este ha sido su pastor 1 año, pero no le ha tocado ese tema. ¿Sabes por qué? Porque amaba más la amistad de él que a él. Y sabe que cuando le tocase ese tema, la amistad se iba a enfriar. Y fulano, ¿qué hace? Bueno, va al cultico como siempre, pero odia a mucha gente, no se habla con mucha gente. Y el pastor, no, nunca ha dicho nada. Ahora, con el pastor es íntimo amigo, claro. Si las 4 cosas feas que hace y que practica, el pastor no lo ha sacado aparte y no lo ha corregido, así pastor que te han sacado en hombro. Les has ganado tú para ti. Pero los que has dejado no son salvos, porque siguen igual que antes. Porque si tú al envidioso le tocas la envidia, al estafador le tocas la estafa, al ladrón le tocas contra el robo, al celoso le hablas contra el celo, al envidioso le hablas contra la envidia, la amistad se enfría, ¿sí o no? Los amigos se pierden. Y como tú lo que pretendías es que fuesen tus amigos, es lo que has conseguido. Son tus amigos, pero no son amigos de Dios. Entonces, dice la Biblia que Dios por su palabra ha querido salvarnos. Deuteronomio 36. Coge tú Romanos 2, 28. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Amén. Romanos 2, 28 lo ves. Circuncidará Dios tu corazón. Dios mandó a Abraham al pueblo hebreo como señal del pacto que se circuncidase. Pero aquí en este texto me llamó la atención porque dice, y Jehová circuncidará tu corazón internamente. Ahí nos habla del nuevo nacimiento. Si Dios circuncida tu corazón, porque la gente lo hacía exteriormente, ¿me entendéis? No, exteriormente, pero interiormente solamente lo puede hacer Dios. Y ahora, para entender eso mejor, leemos Romanos capítulo 2, verso 28. Y tú, Javi, coge Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y tú, Romanos, capítulo 2, verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y en la circuncisión. En la circuncisión es la del corazón en espíritu. Amén. La del corazón, ¿no ves? Ahí está Pablo, interpreta eso.
el apóstol Pablo en la carta Romanos. No es judío el que lo es exteriormente, sino es judío el que lo es interiormente. ¿Os dais cuenta? Habla del exterior y del interior. Y no es la circuncisión hecha en la carne exteriormente, es la circuncisión hecha en el corazón, en el espíritu, de parte de Dios. ¿Os dais cuenta? Amén. Ahí está explicado. Se cita en Deuteronomio y Pablo como apóstol tiene autoridad para explicar el texto. Y ahí lo explica. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Y cogemos Salmos 127. 127, 1. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Un texto tan bonito que haz el favor, Javi, de repetirlo otra vez, un poco más alto. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Pablo dice que da gracias porque cuando él predicó la palabra, los que la oyeron la recibieron no como palabra de Pablo, sino como palabra de Dios. Y Pablo dice, y así es como fue palabra de Dios. Y entonces a recibirla como palabra de Dios, por eso actúa en vosotros. Actúa en, repito, no dice con, en, internamente. Actúa en vosotros. ¿Y tú crees que cuando tu pastor te predica una palabra bíblica y sana, es palabra de Dios o es palabra del hombre? Si tú crees que es palabra del hombre, pues bien haces en no hacer caso. Pero si crees que es palabra de Dios, abre tu corazón, recíbela, y cuando recibas la palabra hará una obra de gracia en tu corazón. Pero para que la palabra haga una obra de gracia en tu corazón, tienes que creerla. Y creerla es recibirla. Creer y recibir es lo mismo. ¿Entendido? El que cree, recibe. El que no cree, no recibe. Es que yo creo. Si dices que crees y no recibes, es que no crees. La manifestación de que crees de verdad, la manifestación es que si crees de verdad es que recibas la palabra. Si con la boca dices que crees y no recibes la palabra, no crees. Porque dice la Escritura en Romanos, con el corazón se cree para justicia, con el corazón se cree, con el corazón se cree, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa. Pero antes de decir con la boca se confiesa, dice, con el corazón se cree. Gloria a Dios. Y hay muchos que confesamos en el culto que creemos con la boca. Y citamos el texto. El que cree con la boca. No. El que cree de corazón, el que cree en su corazón y lo confiesa con su boca. ¿Y qué confiesa? Lo que cree. Pero es que tú confiesas lo que no crees. ¿Y por qué sabes tú, machaco, que no creo? Por tu conducta. El que cree obedece. El que cree respeta. El que cree se somete. El que cree ama a Dios. Amén. Eso es la manifestación de creer. Como sabéis, ahora hay muchas versiones en la Biblia. Y hay muchas versiones que ahora han quitado la palabra creer por obedecer. Si es una lógica, hermanos. Si es una lógica. Si yo te digo una cosa agradable, muy agradable, y no hay una reacción en ti, es que no te la has creído. Si ahora vamos tú y yo, un ejemplo más humano y más corto que vamos y echamos una primitiva juntos. Ahora voy a mirarla y vengo a casa y te digo, Javi, hijo, nos ha tocado la primitiva. Es para que de momento saltes. ¿Qué dices, tío? Sí, nos ha tocado, hijo. Pero si te digo eso, te callas y te vas para casa. Adiós, tío, hasta mañana. Es que no me has creído. ¿Y por qué lo sabes? Por la reacción. O no me has oído. Una de dos. O no me has oído o no me has creído.
¿Sí o no? Que Dios nos ayude a todos. Salmos 127, 1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Y ahora busca Salmos 119. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Salmos 119, 32. Ahora leemos. Repito, es que es importante, hermanos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. En vano. Nulo. Por eso los pescadores estaban en la red toda la noche y nada pescaron, ¿verdad? Pero cuando Jesús mandó echar la red, la sacaron llena de peces. Nosotros podemos echar la red en el lago, pero no podemos echar los peces a la red. ¿Os dais cuenta? Salmos 119, 32. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. Por el camino de tus mandamientos correré. Muy bien. ¿Pero cuándo? Cuando ensanches mi corazón. Amén. O sea, al ensanchar, al abrir Dios mi corazón, yo por el camino de sus mandamientos correré. Eso solamente lo hace la semilla. Lo que no haga la semilla no lo puede hacer nada, hermanos. Y a veces nosotros intentamos, y repito, y con buen corazón, y con buena intención, no digo que haya mala intención en eso, pero con mucha ignorancia, reemplazar con la actividad y con los cánticos y con las danzas y con los coros a la palabra. La palabra es irreemplazable. Vamos a ver Jeremías y Lamentaciones. Tú coge Lamentaciones. Jeremías 31, 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, Amén. porque tú eres Jehová mi Dios. Jeremías dice, he oído que a Efraín le azotabas como indómito. Y he buscado en el diccionario indómito. Y dice que es difícil de domar. Un animal, un caballo, un potro, indómito, es que es difícil de domar. Y le dice, conviérteme. ¿Quién convierte? El que te conviertes eres tú, queda claro. Pero tú no te puedes convertir si no hay intervención divina. Dios no tiene que convertirse, te tienes que convertir tú. Dios no tiene que arrepentirse, te tienes que arrepentir tú. Dios no tiene que creer, tienes que creer tú. Amén. Pero creer, arrepentirse y convertirse no lo puedes hacer en la carne. Tiene que haber gracia previa de Dios para que tú te conviertas y para que tú recibas y para que tú aceptes. Amén. Repito, Dios no tiene que convertirse. El que se tiene que convertir soy yo, el machaco. Yo me tengo que convertir. Por eso le pido a Dios, tu gracia me ayude a convertirme. Tu gracia me ayude a querer. Tu gracia, Señor, me capacite y cambia mi corazón. Tu gracia circuncide mi corazón. Tu gracia me haga nacer de nuevo. Pero soy yo el que creo. Soy yo el que me arrepiento. Soy yo el que me convierto. Pero la gracia es previa siempre. Hasta para arrepentirme. No me arrepiento si Dios no me ayuda a arrepentirme. Puedo tener remordimientos, no arrepentimiento. Entonces, Lucas 8:11. Vamos a ver si ya... Todo lo que el agricultor puede hacer es confiar en la semilla, que es la que tiene la vida. Lucas 8:11. Esta, pues, la parábola, la semilla, es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, ¿no dice eso? Amén. No dice que es la actividad, la palabra de Dios. ¿Quién dice que la actividad es la palabra de Dios? Jesús, ¿qué dice Jesús? Vamos a
agarrarnos a lo que dice Jesús. Lucas 8:11 otra vez. Esta pues, la parábola, la semilla, es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, no es la actividad la semilla. La actividad prepara el campo, que es importante, repito, la actividad es importante. Y te animo a que tengas actividades cristianas y a que des buen testimonio para que facilites la semilla. Porque una tierra bien preparada, una tierra bien labrada, bien fertilizada, quitando las piedras, llevando agua a la tierra, pues tiene muchas probabilidades, ¿no, Consuelo?, de que reciba mejor la semilla. No estoy menospreciando la actividad. La actividad la estoy poniendo como el número 2 y no como el número 1. El número 1 es Dios, el número 1 es su palabra. Amén. Y el número 2 o el 3, lo que tú quieras. Bendecido sea el nombre del Señor. Todo lo que el agricultor puede hacer es confiar en la semilla, que es la que tiene la vida. ¿Dónde lo pone? No mando leer más. Dice Jesús: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aunque parezca perdida bajo los terrones de la tierra, la semilla enterrada se abre paso, Consuelo, tras ellos. Bendecido sea el nombre del Señor. Hermanos, Dios nos ayude a todos, y aquí lo voy a dejar. Es importante eso. La semilla, las dos parábolas, hay mucho esfuerzo humano. Hay mucho esfuerzo humano. Hay que rogar a Dios que Dios actúe. Y cuando Dios actúa, está todo arreglado. Que Dios os bendiga. Amén.